Sistemas de ecuaciones lineales, método Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es un método iterativo. Para poder conocer cuál es la metodología, vayamos a plantearnos un determinado problema. Ahora bien, como siempre, nos facilitamos un determinado sistema a resolver y lo que tenemos que hacer es analizar nuestro enunciado, qué información nos facilita. En nuestro caso, aparte de la ecuación que nos facilitan, nos están facilitando un determinado error. Motivo por el cual, si nosotros comenzamos con la metodología, dice, primer paso, error a ser aceptado. Es decir, si no nos facilitarían el error, nosotros podemos asumir ese error. Pero por suerte nos señalan de que debemos encontrar la solución con un error de 0.01, lo cual hacemos mención en nuestro cálculo. Segundo paso, asumir un vector inicial. Nuevamente, para poder señalar cuál es el valor de inicio, debemos revisar en principio nuestro enunciado. Como en nuestro caso no existe un vector inicial, así es que debemos asumir. Ya que el problema nuevamente no es nada complicado, haciendo una evaluación de qué valores podrían asumirse, fíjense que si nosotros asumimos todo con 0, si x2 es 0 y x4 es 0, el resultado sería 2, es decir, 0 está muy próximo a 2, por lo tanto, asumimos como vector inicial desde nuestro punto de vista el vector 0, 0, 0, 0. Tercer paso. El tercer paso dice, transformar nuestro respectivo sistema, es decir, el sistema original, a una nueva forma donde dice que debemos hacer un despeje. Ese despeje o esa transformación se debe realizar en base a un determinado criterio, el cual señala, se despeja la variable de la ecuación cuyo coeficiente es mayor en valor absoluto en relación a los otros coeficientes de la ecuación de la misma variable en valor absoluto. Es decir, nosotros tenemos que despejar x1 de este sistema. Bien, pero de acuerdo a lo que nos señala el criterio, dice debemos despejar x1 de aquella ecuación que tiene el mayor coeficiente. Si nosotros nos fijamos, la primera ecuación tiene 1, la segunda tiene 1, la tercera no tiene x1, la cuarta sí tiene x1 y su coeficiente es 2. Y este coeficiente es mayor con respecto a los anteriores. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es despejar x1 justamente en función a lo que se tiene, despejar x1 de la cuarta ecuación. Ahora, debemos despejar x2. Como ya hemos utilizado la última ecuación, nos quedan las otras tres y podemos ver claramente que x2 deberíamos despejar de la segunda ecuación. Si despejamos de la segunda ecuación, por el criterio que nos señala, tendríamos esta relación. Nos faltaría x3. Bueno, comparando la primera y la tercera, creo que es adecuado la primera, por lo tanto despejamos de la primera y finalmente x4 despejaríamos de la última ecuación, con lo cual habríamos cumplido con lo que nos solicita el tercer paso de transformar el sistema a un nuevo sistema utilizando el respectivo criterio. Cuarto paso. El cuarto paso nos señala determinar el próximo vector utilizando el vector inicial y el arreglo o el rearreglo del sistema lineal. Es decir, cuando hemos comenzado hemos asumido nuestro respectivo vector inicial y también tenemos nuestro respectivo sistema. Ahora bien, en base a esta información, nosotros podemos comenzar a realizar la sustitución. Como tenemos que encontrar el próximo vector, es decir, los siguientes valores de nuestras incógnitas, podemos reemplazar justamente en nuestra ecuación. Si hacemos eso, dice x1 necesita de x2, x3, x4. Por lo tanto, nosotros agarramos nuestro vector y reemplazamos por nuestras incógnitas. Si realizamos esa tarea,
tendríamos este resultado. Lo que hemos hecho es x1 está en base al vector anterior o a los valores del vector anterior o a los componentes del vector anterior que son ceros. Una vez que hemos hecho eso, ahora debemos obtener el valor de x2. Pero este método justamente señala, si nosotros volvemos a utilizar, como necesitamos x1, si volvemos a utilizar el valor de 0, estaríamos haciendo lo mismo que el método de Jacobi, aspecto que no es, sino que estamos utilizando un nuevo método. Y este nuevo método dice, como acabamos de determinar cuánto vale el valor el nuevo valor de x1, podemos utilizarlo en nuestro nuevo cálculo. Es decir, para calcular x2, nosotros utilizamos el valor obtenido y si no contamos con los otros valores, utilizamos nuestro vector inicial. Con lo cual obtenemos ese valor. Lo propio hacemos para x3. Fíjense que x3 necesita de x1 y x2, pero como hemos calculado x1 y x2, sustituimos esos valores. No conocemos todavía x4, por lo tanto asumimos el valor del vector inicial y encontramos el valor correspondiente. Lo mismo realizamos para x4. A esta metodología de utilizar los valores calculados con anterioridad se conoce como sustitución sucesiva, es decir, obtenemos un valor y lo vamos utilizando en los próximos cálculos. A este método o a esta forma de sustitución se conoce como el método de Gauss-Seidel, con lo cual se obtiene justamente un nuevo vector. Paso número 5. Una vez que hemos obtenido el nuevo vector, siempre viene la duda de preguntarse y decir, ¿ese nuevo valor ya es la solución? Por lo tanto, para poder dar respuesta a esa incógnita que tenemos, lo que debemos hacer es determinar justamente determinar el respectivo criterio de convergencia. En nuestro caso, existen varias formas de determinar la convergencia de un método. Estamos utilizando en este caso la distancia. No debemos olvidar que todo el trabajo que estamos realizando está en función a la parte teórica que se ha facilitado con anterioridad. Muy bien, entonces si nosotros procedemos al cálculo correspondiente, dice, la distancia no es más que el vector obtenido menos el vector asumido. Haciendo operaciones obtenemos los respectivos valores. Pero la distancia no puede ser un vector. Estamos encontrando distancia entre vectores, lo cual nos lleva a hacer el cálculo de que la distancia de un vector no es más que el módulo, y el módulo es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes, de la suma de cada uno de los componentes elevado al cuadrado, con lo cual obtenemos un nuevo valor, y este valor comparado con el error, nosotros podemos decir que no se ha alcanzado la solución, es decir, que los valores que hemos obtenido no es la solución, motivo por el cual procedemos al paso número 6, que señala, de no cumplir con el criterio especificado, repetir, dice el proceso desde el paso número 4 hasta alcanzar el criterio de convergencia que nosotros hemos especificado. Cuando señalamos como criterio especificado, no siempre podría ser la distancia general, la distancia entre vectores. Podríamos utilizar también la evaluación de funciones, etcétera, etcétera. Como el proceso iterativo nos va a llevar a realizar varios cálculos, es que nosotros lo hemos simplificado en forma tabular. Es decir, nos creamos una tablita donde colocamos las variables correspondientes, además del respectivo criterio. Y señalamos, en la primera iteración, donde nos hemos asumido como vector inicial todos los elementos igual a 0, hemos procedido con estos elementos a calcular la primera o a realizar la primera iteración. Y la primera iteración es, en base a estos valores iniciales se obtienen estos nuevos valores, que al comparar la distancia entre vectores obtenemos un valor
que no cumple con el respectivo criterio, motivo por el cual volvemos a repetir el cálculo correspondiente y de acuerdo a lo que señala en el último paso, debemos repetir el proceso hasta alcanzar el criterio que nos está señalando, que en nuestro caso es en 10 iteraciones, tenemos un criterio de 0.009, que es mucho menor a 0.01. Y ahora sí podemos señalar de que los valores obtenidos son una buena aproximación a la solución de nuestro respectivo sistema de ecuaciones.